Estamos ya listos para conversar en estos momentos con el psicólogo y psicoterapeuta Manuel Saravia, a quien le damos la bienvenida, porque según las estadísticas, doctor Saravia, ¿qué tal? Buenos días. Según las estadísticas, 3 de cada 10 peruanos considera que no hubo acontecimiento positivo en el país en este 2023. ¿A qué se debe esa sensación, esa perspectiva del ciudadano de pie frente a la realidad nacional, doctor Saravia? Justamente, Pedro, gracias por la invitación. Justamente, Pedro, lo que estamos presenciando en el día a día, si tú te das cuenta, sicariatos, asaltos, secuestros, la inseguridad ciudadana, sumada además al tema político, y podríamos agregar además el problema económico que tenemos en este momento en nuestro país. ¿De qué fiestas estamos hablando cuando vemos pues que las autoridades con tan poca sensibilidad, con tan poca empatía, hacen gastos innecesarios, hacen gastos millonarios cuando hay personas que en este momento nos están escuchando que no tienen literalmente ni para comer? Entonces, tenemos un problema económico, tenemos un problema de seguridad ciudadana, tenemos un problema político. Todos estos estresores hacen de que las personas estén más deprimidas, estén más ansiosas y busquen además esta atención a la salud mental, que por cierto han colapsado. Tenemos ahora 272 centros de salud mental y no son suficientes, Pedro. Fíjate que antes teníamos solamente en Lima 3 hospitales dedicados a la salud mental, ahora son 272, pero necesitamos por lo menos unos 600 para poder atender a todas estas personas que tienen problemas para dormir, que están irritables, que no ven la luz al final del túnel, ¿no? Y esta situación se agudiza ¿por qué, doctor? ¿Por una falta de resiliencia del ciudadano, del ser humano, o por una falta de liderazgo político-social del país? Es justamente la ausencia de liderazgo político es la que justamente estamos necesitando, ¿no? Esta ausencia de liderazgo es como en una casa, un niño que se siente desprotegido, que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene un cuidador, no tiene una persona adulta que lo sepa llevar y que le diga exactamente qué hacer. Porque yo no le puedo decir a un niño, tranquilízate, si no le enseño cómo, Pedro. Tenemos que decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer. Porque yo, para darle tranquilidad a un niño, le voy a decir exactamente lo que voy a hacer para protegerlo. Pero si solamente le digo, tranquilo, cálmate y pon de tu parte, el niño no me va a entender. A una persona que en este momento está atravesando un cuadro depresivo, yo no le puedo decir, piensa en positivo, porque esa persona tiene un problema de salud mental, tiene un problema en el sistema nervioso, y aparte que tiene problemas reales, tiene probablemente pues un drama familiar como consecuencia de los problemas económicos, tiene miedo de salir de su casa. Entonces yo tengo que darle a estas personas los recursos, el decirle cómo hacer y darle el paso a paso para que esta persona pueda ir justamente lo que tú decías, que me parece tan importante, activar esta resiliencia. Pero ¿cómo hacerlo? Activar esta capacidad de afronte, ¿no? Y le pregunto eso, doctor Saravia, porque tantas veces nos dicen, a bocajarro, la felicidad depende de uno mismo. No importa qué es lo que haga fulano, sultano, mengano. La felicidad depende de ti. Entonces nos damos cuenta, no sé hasta qué punto eso puede ser cierto, que toda la felicidad depende solamente de mí, cuando hay factores externos que van a influenciar de una u otra manera en mi estado de ánimo, que me sacan de la chamba, que el asesinato, mi temor de salir a la calle con mis hijos porque me pueden asaltar, mi temor de que mi hijo, mi hija se vaya a una reunión social porque puede llegar finalmente sin vida, y tantos otros factores que de una u otra manera me van a afectar. Pero ¿cómo potencio mi capacidad de resiliencia frente a esos escenarios? Yo creo que, en primer lugar, el primer paso es hacer visible, ¿no? O sea, identificar. ¿Sabes qué? Esto que a mí me está pasando no está bien. Entonces es como un autodiagnóstico. Yo tengo que reconocer que no me estoy sintiendo bien. Fíjate, de repente no estoy durmiendo bien, no duermo. Y todo el día estoy irritable, estoy a la defensiva, contesto mal,
Entonces, primero, el primer paso es reconozco. El segundo lugar es qué actividades que dependen de mí, Pedro, y que por supuesto no tengan costo, ¿no? Puedo hacer yo para relajarme, de repente salir a caminar, hacer una técnica de respiración, hacer un poco de ejercicio físico, el poder conversar con la familia, conversar con un amigo. A veces, Pedro, lo único que necesitamos las personas es que alguien nos escuche. 15, 20 minutos, tampoco tiene que ser todo el día, pero darnos este tiempo y este espacio sí va a ser importante como un factor de protección, como dar los primeros pasos. Ahora, definitivamente, si yo veo que con esto no se solucionan las cosas, evidentemente tengo que buscar una ayuda especializada, ¿no? Y estos factores que estamos hablando, la inseguridad, la crisis económica, falta de liderazgo que ocurren, doctor Saravia, ¿influye mucho en los casos de depresión, casos depresivos en las personas? Por supuesto, Pedro, imagínate una persona que está en un lugar donde tiene miedo de ir a comprar a la esquina, tiene miedo de salir a la calle, lo que tú has señalado, que sus hijos no puedan salir a una fiesta, a una reunión. Por supuesto que todo esto afecta, porque además lo que nosotros necesitamos es una voluntad política para que estos problemas de salud mental sean atendidos. Hay personas que dicen, por ejemplo, ya identifiqué el problema, pero yo necesito que me atienda un psiquiatra, que me atienda un psicólogo. ¿A dónde voy? Si estos centros están colapsados, están llenos de personas, yo no puedo esperar, necesito una atención y no tengo los recursos para una atención privada. Y ante esa situación, entonces, ¿hacia dónde? Sí es importante. Ya, doctor Saravia, y ante esa situación, estoy leyendo, por ejemplo, un dato que había salido en octubre, último, en el Día de la Salud Mental, y ahí se había reportado que en 9 meses, de enero a septiembre, se había reportado en el Perú más de 500.000 de casos de ansiedad y depresión. Dos problemas, creo, bastante fuertes y frecuentes en nuestra sociedad, ansiedad y depresión. Frente a ello, si tenemos la carencia de un sistema de salud mental eficiente, ¿cómo debemos enfrentar nosotros esa situación? Quizá no de forma técnica, profesional, científicamente correcta, pero al menos como un paliativo, porque de una u otra forma necesitamos sacar a flote nuestra capacidad de respuesta, de forma positiva, nuestra capacidad de resiliencia. ¿Cómo enfrentar uno mismo todo esto? Yo creo que es importante estas conversaciones en casa, ¿no? O sea, de repente en este momento muchas personas pueden estar tomando desayuno. El generar estos espacios de conversación dentro de casa, el poder decirle a los hijos, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te sientes? Aquí, por ejemplo, un ejercicio que hacemos con bastante frecuencia, que es de la cajita de los sentimientos, ¿no? O sea, que todos los días los niños, los adolescentes, todas las personas en casa puedan escribir en un papelito cómo se han sentido. Llega el fin de semana, se abre esa cajita y en casa podamos compartir cómo nos sentimos, hablar de nuestros sentimientos, hablar de nuestras emociones, hablar de nuestros temores, Pedro. Esa parte es importante. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, problemas para dormir, ¿qué podemos hacer? Tomar manzanilla, el tomar leche, el apagar todos los equipos para poder lograr sueño profundo y reparador, el hacer estos ejercicios de respiración, ¿no? Que han demostrado ya durante la pandemia, los ejercicios de respiración ya demostraron su eficacia, que solamente sentarse, empezar a respirar y observar cómo nos vamos sintiendo. Hacer eso solamente, Pedro, 4 minutos diarios. Hay mucha investigación científica que demuestra que estos ejercicios de respiración ayudan a que la persona pueda relajarse, pueda tomar mayor conciencia de lo que le está pasando. Y por supuesto, lo que tú dices, a los hijos hay que darles también valor. Hay que darles valor para salir adelante. Y la familia tiene que convertirse en esa capa protectora, ese lugar seguro que todos necesitamos
para llegar a casa y poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sin ningún temor a la crítica. Y por supuesto, en casa tenemos que aprender a generar estos espacios de escucha activa, ¿no? De una conversación profunda. El salir a caminar, ahora que estamos con un poco de sol, el poder salir a caminar, el sol también estimula neurotransmisores. Yo veo en algunos parques se ha retomado ahora el picnic, ¿no? Que se hacía antiguamente. Entonces yo creo que estos espacios familiares, ¿no? No se necesita a veces hacer las cosas tan complicadas. Estas cosas pequeñas, sencillas, son bastante potentes y además son recuerdos para nuestros hijos para toda la vida. Así es. Más adelante, esos niños, esas niñas dirán, uy, con mi papá me iba y me echaba en el parque, ¿no? Entonces también tenemos que ponernos a pensar en qué recuerdos queremos para nuestros hijos. Perfecto, doctor Saravia. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan felices fiestas y gracias por esos consejos que nos acaba de alcanzar.